Señora, su cita fue cancelada ayer por teléfono. Una mujer llamó diciendo que era familiar. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier diagnóstico. Me quedé parada frente al mostrador del hospital, con las piernas temblando, el estómago vacío rugiendo tan fuerte que la señora detrás de mí en la fila volteó a verme con lástima. Llevaba 3 meses esperando esa cita, 3 meses contando los días en el calendario de la cocina, 3 meses con el corazón latiéndome raro a las 3 de la mañana, 3 meses preguntándome si me iba a morir igual que mi Carmelo. De repente, sin aviso, tirada en el piso de la casa mientras nadie se daba cuenta. Me llamo Esperanza. Tengo 71 años y soy de esas mujeres que la vida ha moldeado a golpes, como se moldea el barro en las manos del alfarero. Nací en un pueblo de Jalisco donde las mujeres aprendíamos a aguantar antes de aprender a caminar. Mi madre me decía que la paciencia era la mejor virtud de una mujer, que calladita se ve más bonita, que el que mucho habla mucho yerra. Crecí tragándome las palabras, guardándome las quejas, sonriendo aunque por dentro estuviera llorando. Esa mañana me levanté a las 5, cuando todavía estaba oscuro, y el frío de noviembre se metía por las rendijas de la puerta del cuarto de servicio donde duermo. Me bañé con agua fría porque el boiler de la casa tarda 20 minutos en calentar, y yo no quería despertar a nadie. Me puse mi blusa bordada de Oaxaca, la que guardo envuelta en papel de China para las ocasiones importantes, la que me regaló mi hermana Consuelo hace 15 años y que todavía huele a naftalina cuando la saco del cajón. No desayuné. Los estudios de sangre requieren ayuno de 12 horas y yo había sido enfermera auxiliar durante 35 años. Conocía las reglas mejor que nadie. Tomé 2 camiones para llegar al hospital. 1 hora y media de trayecto apretada entre cuerpos sudorosos y mochilas de estudiantes, aguantando el mareo que me daba el olor a diésel, mezclado con perfume barato. Todo para escuchar esas palabras que me partieron en 2. Me agarré del mostrador porque sentí que el piso se movía debajo de mis pies. La recepcionista, una muchacha joven con las uñas pintadas de rosa fosforescente, ni siquiera levantó la vista de su computadora. «Debe haber un error», le dije con la voz temblando. Yo no cancelé nada. Llevo 3 meses esperando esta cita con el cardiólogo. Ella suspiró con ese fastidio que le tienen a los viejos, ese suspiro que dice «otra anciana que no entiende cómo funciona el mundo». Tecleó algo en su computadora y leyó en voz alta, monótona, como si estuviera recitando el menú de una fonda. Aquí dice que llamó Patricia Mendoza a las 4:47 de la tarde del día de ayer. Dijo que la paciente, Esperanza Medina, viuda de Sánchez, ya no requería la consulta porque encontraron otro médico particular. ¿Es familiar suya? Patricia Mendoza. Mi nuera. El mundo se me vino encima como una olla de agua hirviendo, volcándose en la estufa. Patricia, la mujer de mi hijo Rodrigo, la madre de mis nietos, la misma que me dice suegra, con una sonrisa de plástico mientras me mira como si yo fuera una mancha de grasa en su cocina de mármol. Yo no autoricé eso. Logré decir, pero mi voz salió como un hilito, como el chillido de un ratón atrapado. No hay otro médico. Yo necesito esta consulta. ¿Mi corazón? La recepcionista me interrumpió sin mirarme. Señora, si alguien de su familia canceló, tendrá que volver a agendar. La siguiente cita disponible con el doctor Villanueva es en 4 meses. ¿Le apunto? 4 meses. 120 días más de despertarme a las 3 de la mañana con el pecho apretado, preguntándome si esta vez
Sí, era el infarto. Si esta vez sí me iba a encontrar mi hijo tiesa en el cuarto de servicio cuando fuera a buscar el trapeador. Las lágrimas empezaron a caer sin que yo pudiera controlarlas. No de tristeza solamente, sino de rabia, de impotencia, de hambre, de vergüenza. Estaba llorando en medio de la sala de espera del hospital, rodeada de desconocidos que me miraban con esa mezcla de pena y molestia que provoca una vieja haciendo escándalo. Vi a una muchacha joven sacar el celular y temí por un segundo que me estuviera grabando. En estos tiempos, cualquier cosa termina en Internet, convertida en meme o en chiste cruel. Una anciana llorando en el IMSS. ¡Qué gracioso! ¡Qué patético! Una señora mayor, quizás de mi edad o un poco más joven, se acercó y me puso la mano en el hombro. No dijo nada. Solo me miró con esos ojos que reconocen el dolor ajeno porque han vivido el propio. Ese pequeño gesto de humanidad en medio del caos me dio fuerzas para recomponerme un poco. Una enfermera se acercó y me ofreció un vaso de agua. Me sentó en una silla de plástico azul, de esas que están frías siempre, y me preguntó si tenía a alguien que pudiera venir por mí. Le di el número de la casa. Nadie contestó. Regresé sola, en camión, con el estómago rugiendo como animal enjaulado y el corazón latiendo a destiempo. Cada bache del pavimento me revolvía las tripas vacías. Cada frenón me mandaba hacia adelante y tenía que agarrarme del tubo de metal para no caerme. Una muchacha joven me ofreció su asiento y yo acepté, humillada, porque ya no tenía fuerzas para fingir que estaba bien. Cuando llegué a la casa eran casi las 2 de la tarde. Había salido a las 6 de la mañana. 8 horas perdidas. 3 meses de espera tirados a la basura. Y el miedo creciendo dentro de mi pecho como una enredadera de espinas. Patricia estaba en la sala. El olor a acetona me pegó en la cara desde que abrí la puerta. Estaba sentada en el sillón beige que yo ayudé a pagar, con los pies metidos en un recipiente de agua tibia, mientras una muchacha le pintaba las uñas de rojo carmesí. La televisión estaba puesta en un programa de chismes de famosos, y ella reía con esa risa aguda que tiene, como cristal rompiéndose. «¡Ay, suegra! Ya llegó», dijo sin voltear a verme. «¿Cómo le fue? ¿Qué le dijeron?» «Tú sabes qué me dijeron», respondí, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Tú cancelaste mi cita». Patricia por fin me miró. Sus ojos, delineados de negro como los de un gato, no mostraron ni un gramo de vergüenza. Se encogió de hombros como si hubiéramos estado hablando del clima. «Ay, suegra», se me olvidó decirle. «Es que esas cosas del corazón son puro nervio de vieja. Usted está sana como un roble. Además, el doctor Villanueva cobra carísimo. Y ni siquiera es tan famoso. No vamos a gastar el dinero del seguro en citas innecesarias. A su edad, cualquier achaque es normal. No sea exagerada». La muchacha de las uñas bajó la vista, incómoda. Yo me quedé parada en la entrada de la sala con mi blusa bordada de Oaxaca, mi blusa de ocasiones especiales, sintiéndome más vieja y más inútil que nunca en mi vida. Rodrigo apareció por el pasillo en ese momento. Mi hijo. Mi único hijo. El niño al que le curé las rodillas raspadas, al que le preparé lonches para la escuela durante 15 años, al que le pagué la universidad vendiendo tamales los fines de semana. Venía mirando su celular como siempre, con esa expresión ausente que tiene desde que se casó con Patricia. «¿Qué pasó?», preguntó sin levantar la vista de la pantalla. «Tu mamá está haciendo drama porque cancelé su cita del hospital», dijo Patricia con voz de niña aburrida.
Ya le expliqué que no era necesaria. Esperé. Esperé a que mi hijo dijera algo, que me defendiera, que le dijera a Sacquepassi, a su esposa, que no tenía derecho a meterse con mi salud. Esperé como había esperado tantas veces antes, tragándome los desprecios, aguantándome las lágrimas, diciéndome que así son los matrimonios jóvenes, que Patricia tiene mucho estrés con los niños, que Rodrigo trabaja mucho y no se da cuenta. Rodrigo por fin levantó la vista. Me miró con esos ojos que son igualitos a los de su padre, mi Carmelo, y por un segundo pensé que ibas a recordar quién soy, qué he hecho por él, cuánto lo quiero. Mamá, Patricia tiene razón. No te pongas dramática. Eso fue todo. 6 palabras. Y con esas 6 palabras, mi hijo terminó de matarme por dentro. Me fui a mi cuarto. El cuarto de servicio al fondo del patio. Ese que antes era para guardar escobas y detergente, y que ahora tiene mi cama individual, mi ropero de metal y una ventanita que da a la barda del vecino. Me senté en el colchón que rechina cada vez que me muevo y me quedé mirando la pared hasta que oscureció. No cené. Nadie vino a preguntarme si quería cenar. A las 9 de la noche escuché las risas de mis nietos viendo una película en la sala, el ruido de los trastes en la cocina, la voz de Patricia dándole órdenes a la muchacha que ayuda con la limpieza. La vida de la casa seguía su curso normal, como si yo no existiera, como si fuera un fantasma que habita el cuarto del fondo y que a veces sale a barrer el patio. Me negaron el derecho a saber si estoy enferma. Mi propia familia decidió que mi salud no importa, que mi vida no vale el precio de una consulta. ¿A ustedes les han tratado así? ¿Les han hecho sentir que sus dolores son inventos, que sus miedos son exageraciones, que su existencia es un estorbo? Escríbanme en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en esto. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en la oscuridad escuchando los latidos de mi propio corazón, tratando de adivinar si ese ritmo irregular era normal o era el principio del fin. A las 3 de la mañana empezaron las palpitaciones fuertes, esas que siento como un pájaro atrapado en una jaula, aleteando desesperado contra mis costillas. Me incorporé en la cama, me tomé de la cabecera de metal y recé. No el Padre Nuestro ni el Ave María, sino una oración propia, de esas que una inventa cuando tiene miedo de verdad. Carmelo, si estás allá arriba, no dejes que me vaya todavía. Todavía no. Mi esposo murió hace 8 años. Un infarto fulminante, de esos que no avisan. Estábamos en la casa, en nuestra casita de la colonia Reforma, la que construimos ladrillo a ladrillo durante 20 años. Él estaba sentado en su sillón viendo el noticiero, y de repente se llevó la mano al pecho con una expresión que nunca voy a poder olvidar. Cayó al piso antes de que yo pudiera llegar a él. Llamé a la ambulancia. Le hice compresiones en el pecho como me enseñaron en la clínica donde trabajé tantos años. Le supliqué que no se fuera. Pero Carmelo ya no estaba ahí. Se había ido en segundos, sin despedirse, dejándome sola en una casa que de repente se sentía enorme y vacía. Desde entonces, cada vez que mi corazón late raro, vuelvo a ver su cara. Cada vez que me despierto en la madrugada con el pecho apretado, pienso que me llegó la hora de reunirme con él. Después de enviudar, vendí la casita. 800.000 pesos me dieron por ella, que en aquel entonces parecía una fortuna. Rodrigo vino a verme con Patricia y me propusieron un plan que sonaba perfecto. Mamá, vente a vivir con nosotros.
Estamos buscando una casa más grande para cuando lleguen los niños. Si nos prestas el dinero para el enganche, te hacemos tu propio cuarto con baño. Vas a estar con tus nietos. No vas a estar sola. Es lo mejor para todos. Yo acepté sin pensarlo 2 veces. El dinero de mi casa, el patrimonio que Carmelo y yo juntamos durante 40 años de matrimonio, se fue completo al enganche de la casa donde ahora vive mi hijo. No hubo papel firmado, no hubo testigos, no hubo nada, solo la palabra de mi hijo diciendo: «Te lo vamos a devolver poco a poco». Y la confianza ciega de una madre que nunca imagina que su propia sangre pueda traicionarla. Los primeros meses todo estuvo bien. Tenía mi cuarto con baño, como habían prometido. Comía en la mesa con la familia. Patricia me pedía consejos de cocina porque ella no sabía ni hervir agua. Los niños, entonces muy chiquitos, me llamaban abuelita y corrían a abrazarme cuando llegaba del mandado. Pero las cosas empezaron a cambiar poco a poco, tan despacio que una no se da cuenta hasta que ya está metida en el hoyo. Cuando nació el segundo nieto, Patricia dijo que necesitaban el cuarto de huéspedes para poner una sala de juegos. «Es temporal, suegra, solo mientras los niños crecen». Me movieron al cuarto de servicio. Ya van 4 años. Mi pensión es de 3.200 pesos al mes. Con eso pago mis medicinas para la presión, mis cosas de uso personal y trato de guardar un poquito para no ser una carga total. Pero Patricia empezó a administrar mis gastos. «Ay, suegra, esas vitaminas son puro placebo. Está tirando el dinero». Y las vitaminas terminaban en la basura. A su edad ya no necesita cremas. ¿Para qué quiere verse bonita si no sale? Y yo dejé de comprar la crema para las manos que usaba desde joven. No sea gastona. La comida de la casa alcanza para todos. No tiene que comprar sus cosas aparte. Y así, peso a peso, me fueron quitando la autonomía que me quedaba. «Cría cuervos y te sacarán los ojos», me decía mi madre cuando yo era niña. Pero yo nunca le hice caso. Yo creía que mi familia era diferente, que el amor de una madre era indestructible, que dar todo sin pedir nada a cambio era la forma correcta de vivir. ¡Qué equivocada estaba! 35 años trabajé como enfermera auxiliar en la clínica rural número 47. 35 años levantándome a las 4 de la mañana para tomar el primer camión. 35 años limpiando heridas, poniendo inyecciones, sosteniendo las manos de pacientes que tenían miedo de morirse. Vi nacer bebés y vi morir ancianos. Aprendí que el cuerpo humano es más frágil de lo que pensamos, pero también más fuerte. Aprendí a escuchar los latidos de un corazón y saber si algo andaba mal. Por eso sabía, en lo más profundo de mi ser, que lo que me estaba pasando no eran nervios de vieja. Era algo serio, algo que necesitaba atención. Los días siguientes a la cita cancelada fueron un infierno silencioso. Mi cuerpo empezó a cobrarme la factura del estrés, del hambre, del llanto contenido. Me mareaba al levantarme de la cama. Las manos me temblaban cuando lavaba los trastes. Sentía el corazón acelerarse por cualquier cosa, por el ruido de una puerta cerrándose, por la voz de Patricia hablando por teléfono, por el ladrido del perro del vecino. Una mañana, mientras fregaba los platos del desayuno de todos, los platos que yo misma serví, pero de los que no me tocó nada porque ya casi terminamos el huevo, suegra, mañana hacemos más. Sentí que el mundo se me oscurecía. Me agarré del borde del fregadero con las 2 manos, apretando fuerte, tratando de no caerme. El jabón me escurría entre los dedos
y el agua seguía corriendo, pero yo no podía moverme. Patricia entró a la cocina en ese momento. La escuché detenerse atrás de mí. «¡Ay, suegra! No sea teatrera. Si se siente mal, tómese una aspirina y ya». No me preguntó qué me pasaba. No se acercó a ayudarme. Solo agarró su bolsa de la mesa y se fue al salón de belleza, como cada martes y cada viernes, a gastarse el dinero que yo ayudé a juntar en tratamientos de queratina y depilaciones láser. Me quedé sola en la cocina, agarrada del fregadero, hasta que el mareo pasó. Luego terminé de lavar los trastes, limpié la estufa, barré el piso y me fui a mi cuarto a llorar en silencio, mordiendo la almohada para que nadie me escuchara. El control de Patricia sobre mi vida se fue haciendo más apretado, como una soga que se cierra alrededor del cuello tan despacio que cuando te das cuenta ya no puedes respirar. Primero fueron los gastos, luego fueron las llamadas. Suegra, ¿para qué quiere usar el teléfono? Las llamadas cuestan. Si necesitas hablar con alguien, use el celular de Rodrigo cuando llegue. Rodrigo llegaba a las 9 de la noche, muerto de cansancio. Nunca me ofrecía su celular y yo ya no tenía valor de pedírselo. Mi hermana Consuelo, que vive en Querétaro, empezó a preocuparse porque llevaba semanas sin contestarle. Llamaba a la casa y Patricia le decía que yo estaba ocupada, que estaba dormida, que había salido al mandado. Mentiras. Yo estaba siempre ahí, a unos metros del teléfono, pero nadie me pasaba las llamadas. La credencial del Seguro Popular también desapareció. Yo la guardaba en mi cartera, pero un día Patricia entró a mi cuarto a buscar unas tijeras, y cuando quise usarla, ya no estaba. Suegra, yo la guardo en el cajón de la sala para que no la pierda. Usted ya sabe cómo es. A su edad se le olvidan las cosas. Nunca me la devolvió. Los domingos que antes iba a misa, mi único paseo de la semana, se convirtieron en días de trabajo obligatorio. Suegra, hoy no puede ir a la iglesia. Alguien tiene que cuidar a los niños mientras Rodrigo y yo vamos al brunch con los del trabajo. Y yo me quedaba en casa, viéndolos salir con ropa elegante mientras yo seguía en mi bata vieja, calentándole sopa Maruchan a los niños porque Patricia no dejó comida hecha. Mis antiguas compañeras de la clínica, las enfermeras con las que trabajé durante 35 años, me invitaban a reuniones de jubiladas. Pero los recados nunca llegaban. Un día me encontré a Lupita, mi mejor amiga de aquellos tiempos, en el supermercado. Ella iba con su carrito lleno de verduras frescas, vestida con unos pantalones cómodos y una blusa de flores. Se veía bien. Se veía feliz. «Esperanza, ¿por qué ya no vienes a las reuniones? Te hemos llamado 1000 veces. La última vez fuimos a un restaurante de mariscos en Tlaquepaque y nos acordamos mucho de ti. Pensamos que estabas enferma o que ya no querías vernos. Yo no sabía de qué me hablaba. No había recibido ninguna llamada». Patricia, con sus uñas perfectas y su sonrisa de porcelana, había decidido que yo no necesitaba amigas. Había decidido que mi mundo debía reducirse a las 4 paredes del cuarto de servicio, a la cocina donde preparaba comidas que no me dejaban comer, al patio donde tendía ropa que no era mía. Lupita me abrazó y me dio su número de teléfono en un papelito que guardé como si fuera un tesoro. Me dijo que me llamara cuando pudiera, que las amigas estaban preocupadas, que si necesitaba algo solo tenía que decirlo. Esa noche, escondida en mi cuarto, lloré de gratitud por ese pequeño gesto de humanidad. El aislamiento es un veneno lento. Te va secando por dentro sin que te des cuenta. Un día estás rodeada de gente que te quiere,
y al siguiente estás sola en un cuarto de 3 metros por 3 metros, hablándole a las paredes porque no tienes a nadie más con quien hablar. Fue en uno de esos días de soledad cuando encontré la revista. Estaba limpiando el estudio de Rodrigo, ese cuarto lleno de libros que él nunca lee y diplomas que él nunca mira, cuando vi una revista de negocios abierta sobre el escritorio. La portada mostraba 2 hombres de traje sonriendo a la cámara. El titular decía: Los hermanos Villanueva, el doctor y el empresario que revolucionan Guadalajara. El apellido me sonó familiar. Villanueva. El doctor Villanueva. El cardiólogo con el que tenía mi cita. El que, según Patricia, no era tan famoso. Me senté en la silla de cuero del estudio y leí el artículo completo con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El doctor Arturo Villanueva, cardiólogo reconocido internacionalmente, fundador de la clínica de cardiología preventiva más importante del occidente de México. Su hermano, el licenciado Federico Villanueva, dueño de Grupo Empresarial del Bajío, uno de los consorcios de logística más grandes del país. Grupo Empresarial del Bajío, la empresa donde trabaja Rodrigo. Me quedé mirando la fotografía de los 2 hermanos. El doctor tenía el pelo canoso, los ojos amables, las manos cruzadas sobre el regazo como las de alguien acostumbrado a dar malas noticias con suavidad. El licenciado tenía el porte de los hombres de negocios, la mandíbula apretada, la mirada de quien toma decisiones que mueven millones. Seguí leyendo. Había un recuadro con la historia personal del doctor Villanueva. Mi pasión por la cardiología nació de una tragedia. Cuando yo tenía 15 años, mi madre murió de un infarto mal diagnosticado. El médico rural que la atendió le dijo que eran nervios, que las mujeres de cierta edad siempre exageran. Le mandó un té de tila y la mandó a su casa. 3 días después, mi madre falleció en la cocina mientras preparaba el desayuno. Mi padre la encontró cuando bajó a buscar el café. Todavía tenía la cuchara de madera en la mano. Desde entonces dedico mi carrera y que ninguna familia pase lo que pasamos nosotros. Cada paciente que atiendo es mi madre. Cada diagnóstico que hago es un intento de redimir aquel día que no pude salvarla. Las palabras se me clavaron en el pecho como agujas. Leí y releí ese párrafo hasta que se me grabó en la memoria. Nervios, exageraciones, mujeres de cierta edad. Las mismas palabras que Patricia usó para cancelar mi cita. Las mismas excusas que mataron a la madre de ese doctor hace décadas. La historia se repetía, solo cambiaban los nombres y las direcciones, pero el desprecio era el mismo. Guardé la revista debajo de mi colchón, entre las sábanas viejas que traje de mi casa y el camisón de franela que uso en invierno. No sabía todavía qué hacer con esa información, pero algo dentro de mí había despertado, un instinto de supervivencia que creía perdido. Una voz pequeña que decía: «Esto no se va a quedar así». Una mañana, mientras todos dormían, me miré al espejo del baño diminuto del cuarto de servicio. El vidrio estaba manchado de humedad y la luz del foco pelón me hacía ver más vieja de lo que soy. Vi mis ojos hundidos, las ojeras moradas, la piel ceniza. Vi el temblor en mis manos que ya no se iba ni cuando descansaba. Si me muero aquí, ni cuentas se van a dar hasta que huela mal. El pensamiento me llegó de golpe, crudo, terrible. Y en lugar de asustarme, me enojó. Me enojó con una furia fría que no sabía que todavía era capaz de sentir. Yo no me ibas a morir en ese cuarto de servicio.
Yo no iba a ser otro fantasma que se desvanece en silencio, mientras los demás siguen con sus vidas de brunch y salón de belleza. Yo había trabajado 35 años cuidando enfermos. Yo había levantado un hogar con mis propias manos. Yo había sobrevivido a la muerte de mi esposo, a la soledad, a la pobreza. No iba a dejar que una mujer con uñas de gel y cerebro de hule me borrara de la existencia. Saqué una libreta vieja donde anotaba recetas de cocina. En la última página, con letra temblorosa pero firme, empecé a escribir. Fechas de los desprecios. Frases exactas de Patricia. El dinero que presté y nunca me devolvieron. Mis síntomas cardíacos día por día. No sabía para qué servía. Quizás para nada. Quizás solo para dejar evidencia de que existí, de que sufrí, de que no me lo inventé. Una tarde, cuando Patricia salió al salón de belleza otra vez, tomé el teléfono de la casa y marqué el número de Consuelo en Querétaro. Me temblaban los dedos. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se ibas a escuchar del otro lado de la línea. «Bueno», contestó mi hermana con su voz ronca de fumadora arrepentida. «Consuelo, soy yo. Esperanza. Esperanza. Hasta que apareces. Llevo semanas llamando y nunca me contestan. Ya estaba pensando en subirme a un camión y caerte de sorpresa. ¿Estás bien? Te oigo rara. Consuelo, necesito que vengas. Algo malo me está pasando y no me dejan ir al doctor». Hubo un silencio del otro lado. Consuelo y yo somos muy diferentes. Ella siempre fue la hermana difícil, la que se peleaba con todo el mundo, la que decía lo que pensaba sin filtros. Yo fui la tranquila, la que aguantaba, la que prefería la paz a la justicia. Pero en ese momento, yo no necesitaba paz. Necesitaba a alguien que peleara por mí. «Voy el sábado», dijo Consuelo con esa voz que pone cuando está ya a punto de armar guerra. «No le digas a nadie que voy. Quiero ver con mis propios ojos qué está pasando en esa casa». Colgué con la mano temblando. Me apoyé en la pared del pasillo y cerré los ojos. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Esa noche saqué del fondo de mi cajón una medallita de la Virgen de Guadalupe que Carmelo me regaló el día de nuestra boda. Era pequeña, de oro de 10 quilates, con los bordes desgastados por los años. La apreté fuerte en mi puño y recé. «Virgencita, ayúdame. No quiero irme todavía. Todavía tengo cosas que hacer. ¿De qué ciudad me están viendo? Porque quiero saber si esto de tratar a los mayores como estorbo ¿es solo aquí o pasa en todas partes? Díganme en los comentarios de dónde son». A veces me pregunto si somos las únicas, las viejas como yo, las que nos sentimos invisibles en nuestras propias familias. Consuelo llegó el sábado a las 11 de la mañana. No avisó, tal como había prometido. Tocó el timbre con esa insistencia que tiene, ese dedo que no se despega del botón hasta que alguien abre. Y yo corrí a la puerta antes de que Patricia pudiera interceptarla. Mi hermana es bajita, más que yo, con el pelo teñido de un rojo cereza que le queda espantoso, pero que ella jura que la hace ver más joven. Tiene los ojos de nuestra madre, pequeños y negros como canicas de obsidiana, y una mirada que puede hacer que un hombre de 2 metros se sienta como cucaracha bajo una chancla. Cuando me vio, se quedó muda. Yo me había arreglado un poco para su llegada, pero no había forma de esconder los estragos de los últimos meses. Había perdido por lo menos 8 kilos. La ropa me colgaba como en un perchero. Las ojeras me llegaban hasta los pómulos
y el temblor de las manos ya era evidente a simple vista. Consuelo entró a la casa sin pedir permiso. Caminó directa al cuarto de servicio donde yo dormía y se quedó parada en la puerta, mirando el espacio diminuto, con una expresión que iba del horror a la furia. «Esperanza», dijo muy despacio. «¿Qué te hicieron?» No pude contestar. Las lágrimas empezaron a caer y esta vez no intenté detenerlas. Consuelo me abrazó fuerte, tan fuerte que me dolieron las costillas, y me dejó llorar sobre su hombro mientras me acariciaba el pelo, como hacía cuando éramos niñas, y yo me asustaba de los truenos. Patricia apareció por el pasillo en ese momento. Venía con su bata de seda y una mascarilla verde en la cara, probablemente algún tratamiento carísimo que se compra por internet. Al ver a Consuelo, su expresión cambió de fastidio y alarma. «Ay, cuñada, qué sorpresa. No sabía que venías. La suegra no me avisó que esperaba visita». Consuelo se separó de mí y volteó a ver a Patricia con esa mirada que yo conozco desde que éramos niñas. La mirada de antes de la tormenta. «No vine de visita. Vine a ver por qué mi hermana parece un cadáver andante». Patricia soltó esa risita nerviosa que tiene. «Exageras, cuñada. La suegra está muy bien, solo es un poco hipocondríaca. Ya sabes cómo son las personas mayores. Les duele aquí, les duele allá. Duele allá. Todo el tiempo se quejan». Consuelo dio un paso hacia ella. Patricia, instintivamente, dio un paso atrás. «Mi hermana fue enfermera 35 años. Ella sabe cuándo algo está mal y cuándo no. ¿Dónde está su credencial del seguro?» Patricia tartamudeó algo sobre que la tenía guardada por seguridad, sobre que las personas mayores pierden las cosas, sobre que ella solo trataba de ayudar. Consuelo no la dejó terminar. «¿Y por qué cancelaste su cita con el cardiólogo?» El silencio que siguió fue espeso, como la humedad antes de la lluvia. Patricia abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Su cara, bajo la mascarilla verde, se puso roja. Rodrigo bajó las escaleras en ese momento, atraído por las voces. Al ver a Consuelo, su expresión se tensó. Mi hermana nunca le cayó bien a mi hijo. Decía que era conflictiva, que siempre andaba buscando pleito. Ahora entiendo que lo que le molestaba era que Consuelo no se dejaba manipular. «Tía», dijo con ese tono condescendiente que usa con cualquiera que lo contradiga. «Con todo respeto, este es mi hogar, y aquí las decisiones las tomamos nosotros. Mi mamá está bien atendida. No necesitamos que vengas a decirnos qué hacer». Consuelo sonrió. Esa sonrisa que es más peligrosa que un grito. «Este hogar lo pagó tu madre con el dinero de su casa. ¿O ya se te olvidó, sobrino?» Rodrigo se puso pálido. Patricia, detrás de él, apretó los labios hasta que se le pusieron blancos. «Eso es diferente», empezó a decir mi hijo. Pero Consuelo lo interrumpió. «¿Diferente cómo?» 800.000 pesos que tu madre te dio de su patrimonio. Sin papel firmado, sin intereses, sin plazos. ¿Cuánto le has devuelto? ¿1 peso? ¿2? Rodrigo no contestó. El silencio fue respuesta suficiente. Consuelo se volvió hacia mí. «Esperanza, empaca tus cosas. Te vienes conmigo a Querétaro». «No me tienes que llevar a ningún lado», dije, sorprendiéndome a mí misma. «Solo necesito que me ayudes a conseguir otra cita con el cardiólogo. Y que alguien me acompañe sin cancelarla, a mis espaldas». Patricia soltó un bufido. «Ay, suegra, ya va a empezar otra vez con lo del corazón. Que le duela aquí,
Que le duela ya. Es puro cuento para llamar la atención. Consuelo se volteó tan rápido que Patricia retrocedió hasta chocar con la pared. «Mira, chamaca», le dijo bajando la voz a ese tono helado que da más miedo que los gritos. «Si a mi hermana le pasa algo por tu culpa, te juro por Dios santo que te voy a hacer la vida imposible. Y no creas que no puedo. Tengo abogados en Querétaro que se mueren de ganas de agarrar un caso así». Patricia miró a Rodrigo buscando apoyo. Pero mi hijo estaba paralizado, probablemente calculando las consecuencias de enfrentarse a la tía loca versus las consecuencias de llevarle la contra a su esposa. Consuelo no esperó respuesta. Me tomó del brazo y me llevó a mi cuarto a empacar una maleta pequeña. Ella no dejó de hablar en todo el rato, planeando en voz alta lo que íbamos a hacer, mientras yo metía en una bolsa de plástico lo poco que me quedaba de valor. Esa noche dormimos en un hotel cerca del centro. Era modesto, con sábanas que olían a cloro y una televisión que solo agarraba 3 canales. Pero para mí fue como estar en un palacio. Por primera vez en meses, nadie me despertó a las 6 de la mañana para que hiciera el desayuno. Nadie me miró como si estorbara. Nadie suspiró con fastidio cuando me senté a la mesa. Consuelo me obligó a comer. Fuimos a un restaurante de comida corrida cerca del hotel y ella pidió por las 2. Sopa de tortilla, pollo en mole, arroz, frijoles, agua de Jamaica. Yo no recordaba la última vez que había comido una comida completa, sin prisas, sin sentirme culpable por cada bocado. «Mañana vamos a ver a ese doctor», dijo Consuelo mientras partía una tortilla. «Voy a conseguir una cita particular aunque tenga que empeñar mis aretes». «Consuelo, eso es muy caro». «No puedes». «Puedo y voy a hacerlo. Eres mi hermana, la única que me queda. Si tú te mueres, ¿con quién voy a pelear en las fiestas de Navidad?» Me reí. Una risa pequeña, oxidada por la falta de uso, pero genuina. Consuelo sonrió y siguió comiendo como si no hubiera dicho nada importante, aunque las dos sabíamos que acababa de decirme que me quería sin tener que usar esas palabras. Esa noche, a las 3 de la mañana, me desperté con el pecho apretado. Era peor que las otras veces. Sentía como si alguien me hubiera puesto una piedra encima del corazón y estuviera presionando. El brazo izquierdo me hormigueaba. Sudaba frío aunque la habitación estaba tibia. «Consuelo», susurré. «Consuelo». Mi hermana se despertó de inmediato. Al ver mi cara, supo que esto no era un drama de vieja. Llamó a emergencias mientras me sostenía la mano. La ambulancia llegó en 15 minutos que se me hicieron eternos. Los paramédicos, 2 muchachos jóvenes que podrían ser mis nietos, me pusieron cables y agujas y me subieron a una camilla. Sus manos eran rápidas y seguras, sus voces calmadas pero urgentes. Me preguntaron mi nombre, mi edad, si era alérgica a algo. Intenté contestar, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Consuelo venía así a mi lado, apretándome los dedos, diciéndome que todo iba a estar bien, que no me preocupara, que ella estaba ahí. Su voz era lo único que me anclaba a la realidad, mientras el mundo se volvía borroso y las luces del techo de la ambulancia se mezclaban con las sombras. En la ambulancia, con las sirenas sonando y las luces rojas pintando las paredes de rojo, pensé en Carmelo. Pensé en que quizás esto era el fin, que quizás iba a morirme en esta caja de metal rodeada de desconocidos, lejos de mi casa, lejos de mis nietos, lejos de todo lo que conocía.
Pensé en la blusa bordada de Oaxaca que seguía guardada en mi maleta, en la medallita de la Virgen que llevaba al cuello, en todas las cosas que dejaba sin resolver. Pero también pensé, al menos no me muero en el cuarto de servicio, al menos alguien se dio cuenta, al menos mi hermana está aquí, gritándole al paramédico que maneje más rápido, amenazando con denunciar a todo el hospital si algo me pasaba. Consuelo, con su pelo rojo cereza y su genio de pistola, era mi única familia de verdad. El médico de urgencias del hospital me estabilizó en un par de horas. Era un hombre joven, moreno, con una bata arrugada y ojeras de quien lleva demasiadas horas de guardia. Me explicó con paciencia lo que había pasado. Señora, esto fue una angina de pecho. Es una advertencia. El corazón le está diciendo que algo no está bien. Necesita ver a un cardiólogo lo antes posible. Si no se atiende, el siguiente episodio puede ser un infarto completo. Hizo una pausa y me miró con esos ojos cansados pero sinceros. ¿Por qué no había venido antes? Esto no aparece de la noche a la mañana. Debió tener síntomas hace semanas, quizás meses. ¿Por qué mi nuera canceló mi cita? Contesté. Y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Dijo que los achaques de vieja son normales, que era pérdida de tiempo. El médico se quedó callado un momento. Vi cómo apretaba la mandíbula, cómo sus ojos se oscurecían con algo que parecía rabia contenida. Escribió algo en mi expediente. Luego me miró de nuevo. Señora, voy a referirla con el mejor cardiólogo que conozco. Es mi maestro, mi mentor. Se llama Dr. Arturo Villanueva. Voy a llamarlo personalmente para que la vea esta semana. El nombre me golpeó como una ola. Dr. Arturo Villanueva. El hermano del jefe de mi hijo. El hombre que dedica su vida a que ninguna mujer muera, como murió su madre. Ignorada, desestimada, descartada. El mundo es más pequeño de lo que creemos. O quizás Dios tiene un sentido del humor muy peculiar. Consuelo consiguió la cita para el jueves siguiente. Tuvo que pagar 3.500 pesos por la consulta particular. Casi la mitad de su pensión mensual. Pero no me dejó protestar. Con dinero o sin él, tú vas a ver a ese doctor. Ya después vemos cómo le hacemos. El consultorio del doctor Villanueva estaba en una zona elegante de la ciudad, en un edificio de cristal y acero que parecía sacado de una revista de arquitectura. La sala de espera tenía sillones de piel, cuadros abstractos en las paredes y una recepcionista que olía a perfume caro y hablaba con voz de terciopelo. Había revistas de salud y negocios sobre las mesitas, flores frescas en un jarrón de vidrio y música suave sonando desde algún lugar invisible. Era un mundo completamente diferente al hospital del Seguro Social, donde me habían humillado semanas antes. Me sentí fuera de lugar con mi ropa sencilla y mis zapatos gastados. Consuelo, a mi lado, se sentaba con la seguridad de alguien que ha peleado demasiadas batallas como para dejarse intimidar por un sillón de piel. «Señora Esperanza Medina», dijo la recepcionista cuando llegamos, con una sonrisa genuina que me sorprendió. «El doctor la está esperando. Puede pasar». Entré al consultorio con el corazón latiéndome fuerte, pero ya no de miedo, sino de anticipación. El doctor Villanueva estaba sentado detrás de un escritorio de madera oscura, revisando unos papeles. Al verme, se puso de pie y caminó hacia mí con una sonrisa cálida. Era tal como lo había visto en la revista, pero de cerca se veía más humano. Tenía las sienes canosas, los ojos grises y profundos, las manos grandes y suaves, de alguien que ha tocado miles de corazones a lo largo de su carrera.
Me dio la mano con firmeza, pero sin apretar demasiado, como si supiera que yo estaba hecha de un material más frágil de lo que aparentaba. Señora Esperanza, siéntese, por favor. Mi residente me contó lo que pasó en urgencias. ¿Cómo se siente hoy? Mejor, doctor. Todavía un poco asustada, pero mejor. Él asintió mientras revisaba mi expediente. Sus ojos recorrían las páginas con atención, deteniéndose en ciertos puntos, frunciendo el ceño levemente. Veo que tenía una cita conmigo hace varias semanas, en el hospital público. ¿Por qué no vino? Consuelo, sentada inamchistada a mi lado, abrió la boca para contestar, pero yo la detuve con un gesto. Esta era mi historia. Yo tenía que contarla. «Doctor». Mi nuera llamó y canceló la cita sin mi permiso. Le dijo a la recepcionista que yo había encontrado otro médico particular. Pero era mentira. No había ningún otro médico. Ella simplemente decidió que mi salud no valía la pena. Dijo que los achaques de vieja son normales y que la cita era pérdida de tiempo. El doctor Villanueva dejó de leer. Me miró fijamente, con una expresión que no supe descifrar. Su nuera se llama Patricia Mendoza. Sí, doctor. ¿Cómo sabe? Y su hijo es Rodrigo Medina. Trabaja en Grupo Empresarial del Bajío. No era una pregunta, era una afirmación. Sentí que el suelo se movía debajo de mis pies. Así es, doctor. ¿Lo conoce? El doctor Villanueva se recargó en su silla y soltó un suspiro largo. Sus ojos grises se oscurecieron con algo que parecía tristeza, mezclada con indignación. Señora Esperanza, mi hermano Federico es el dueño de esa empresa. Su hijo Rodrigo ha estado solicitándole un ascenso durante meses. Quiere ser director regional. El silencio en el consultorio fue absoluto. Consuelo me apretó la mano tan fuerte que casi me la rompé. El doctor continuó hablando, pero ahora su voz tenía un filo que antes no estaba ahí. Mi madre murió de un infarto cuando yo tenía 15 años. Un médico rural le dijo que eran nervios de mujer, que exageraba, que se tomara un té y descansara. 3 días después, mi madre se desplomó en la cocina mientras hacía el desayuno. No alcanzamos a despedirnos de ella. No alcanzamos a decirle que la queríamos. No alcanzamos a nada. Señora Esperanza, yo dedico mi vida a que esto no le pase a nadie más. Y ahora me entero de que la madre de un empleado de mi hermano casi muere porque su nuera decidió que su vida no valía el precio de una consulta. Bajé la mirada. Las lágrimas empezaban a caer sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio. Por primera vez, alguien con poder, alguien importante, me estaba escuchando. Me estaba creyendo. El doctor Villanueva se inclinó hacia adelante y me tomó las manos con suavidad. Hoy le voy a hacer todos los estudios necesarios. Sin costo. Quiero saber exactamente qué está pasando con su corazón y quiero asegurarme de que reciba el tratamiento adecuado. ¿Me permite cuidarla? Asentí sin poder hablar. Él me dio un pañuelo de tela, de esos que ya nadie usa, y esperó pacientemente a que me calmara. El resto de la consulta fue un torbellino de electrocardiogramas, ecocardiogramas, análisis de sangre y pruebas de esfuerzo. El doctor Villanueva supervisó cada estudio personalmente, explicándome con paciencia lo que buscaba y lo que encontraba. Su equipo, un grupo de enfermeras y técnicos que lo trataban con un respeto casi reverencial, me cuidaron como si fuera la paciente más importante del hospital. Al final del día, el doctor me llamó a su consultorio para darme los resultados. Señora Esperanza,
Tiene una arritmia cardíaca que requiere tratamiento de por vida. No es algo que la vayas a matar mañana, pero si no se controla, puede provocar un infarto serio. Le voy a recetar medicamento y quiero verla cada 3 meses para monitorear su progreso. ¿Entendido? Sí, doctor. Pero no sé si pueda pagar las consultas. Mi pensión es muy pequeña y... Él levantó la mano para detenerme. Usted no va a pagar nada. Ni consultas, ni medicamentos, ni estudios. Yo me hago cargo de todo. Es lo menos que puedo hacer. Doctor, no puedo aceptar eso. Es demasiado. Señora Esperanza, usted casi muere porque alguien decidió que su vida no valía el dinero de una consulta. Permítame demostrarle que se equivocaron. Antes de irme, el doctor Villanueva tomó su teléfono y marcó un número. Federico, dijo con voz grave. Necesito que vengas a mi consultorio mañana que a primera hora. Es urgente. No, no es nada del negocio. Es algo personal. Algo que tienes que ver con tus propios ojos. Colgó y me miró con una expresión que combinaba la dulzura de un médico compasivo con la determinación de un hombre que sabe hacer justicia. Señora Esperanza, mañana va a pasar algo importante. Quiero que esté presente. ¿Puede venir? Asentí sin saber exactamente a qué estaba accediendo, pero confiaba en él. Era la primera persona de poder que me había tratado como un ser humano en mucho tiempo. Esa noche, en el hotel, Consuelo y yo nos quedamos despiertas hasta tarde hablando. Ella quería saberlo todo. ¿Qué había dicho el doctor? ¿Qué estudios me habían hecho? ¿Cuál era el diagnóstico? Se lo conté entre sorbos de té de manzanilla, viendo cómo sus ojos pasaban del miedo a la esperanza a la furia y de regreso. Cuando terminé de hablar, ella se quedó callada un momento largo, mirando el techo de la habitación como si ahí estuvieran escritas las respuestas a todas nuestras preguntas. Finalmente, habló, con esa voz ronca que pone cuando está tratando de no llorar. «Mañana voy a estar ahí», dijo cuando terminé. «Quiero ver la cara de esos desgraciados cuando les caiga el 20. Quiero ver cómo se les cae la máscara de gente decente cuando se enteren de lo que se hicieron. No sabemos qué va a pasar, Consuelo. No importa. Lo que sea que pase, no vas a estar sola». Al día siguiente, el licenciado Federico Villanueva llegó al consultorio de su hermano a las 9 de la mañana. Era un hombre alto, de espalda ancha, con el porte de alguien acostumbrado a que el mundo se mueva según sus órdenes. Llevaba un traje gris perfectamente cortado y un reloj que probablemente costaba más que la casa donde yo vivía antes de venderla. Al verme sentada en la sala de espera, frunció el ceño con confusión. No me conocía de nada. Para él yo era solo una anciana más en el consultorio de su hermano. Pero cuando entró al despacho y el doctor Villanueva le contó la historia, vi cómo su expresión cambiaba. Vi cómo la confusión se convertía en entendimiento, el entendimiento en incredulidad, y la incredulidad en una furia fría y controlada que se le notaba en la tensión de la mandíbula y en la forma en que apretaba los puños. «¿Rodrigo Medina?», repitió el licenciado con voz helada. «¿El mismo que lleva 6 meses pidiéndome el puesto de director regional?» «El mismo», confirmó el doctor. Y su esposa canceló la cita de su propia suegra porque era pérdida de tiempo. Esas fueron las palabras exactas, según la señora Esperanza. El licenciado Villanueva se volvió hacia mí. Me miró con una intensidad que me hizo querer esconderme detrás del sillón, pero me mantuve firme. Ya no era la viejita asustada de antes. Ya no. «Señora», dijo con voz grave, «le pido disculpas en nombre de mi empresa».
Lo que le hicieron es inaceptable, no solo como ser humano, sino como empleado de una compañía que se fundó sobre los valores de la familia y el respeto. No tiene que disculparse, licenciado. Usted no sabía nada. No, pero ahora sé, y voy a actuar en consecuencia. Tomó su teléfono y marcó un número. Lo puso en altavoz para que todos escucháramos. «Buenos días», dijo cuando contestaron del otro lado. «Necesito que localicen a Rodrigo Medina del Departamento de Logística y le digan que se presente en mi oficina el lunes a primera hora». «Sí, el lunes, 8 de la mañana. Dígale que es urgente y personal». Colgó y me miró de nuevo. «Señora Esperanza, no voy a despedir a su hijo. Me ha pedido usted que no lo haga y voy a respetar su deseo. Pero quiero que sepa que su carrera en mi empresa tiene ahora un techo de cristal que jamás va a poder romper. El ascenso que tanto quería se canceló permanentemente y voy a transferirlo a una sucursal en una ciudad pequeña, lejos de Guadalajara, donde tendrá que empezar de cero». Hizo una pausa. A veces, la peor venganza es obligar a alguien a vivir con las consecuencias de sus actos. Consuelo, a mi lado, soltó una carcajada seca. «Me cae bien este señor», dijo. «Tiene estilo». El lunes, tal como se había acordado, Rodrigo llegó a la oficina del licenciado Villanueva a las 8 de la mañana. Patricia lo había llamado 15 veces durante el fin de semana, histérica, tratando de averiguar qué pasaba. Pero Rodrigo no sabía nada. Solo sabía que el dueño de la empresa donde trabajaba quería verlo, y que eso, viniendo de alguien así, no podía ser bueno. Yo estaba ahí cuando entró, sentada en uno de los sillones de piel de la oficina, con Consuelo a mi lado y el doctor Villanueva de pie junto a su hermano. Rodrigo se quedó paralizado en la puerta cuando me vio. «Mamá», dijo con la voz estrangulada. «¿Qué haces aquí? Siéntate, Rodrigo», ordenó el licenciado Villanueva señalando una silla frente a su escritorio. Mi hijo obedeció como un niño regañado. Se sentó en el borde de la silla, con los hombros hundidos y las manos sudando tanto que las restregaba contra el pantalón cada pocos segundos. «Rodrigo», comenzó el licenciado con voz de hielo. «Ayer mi hermano me contó una historia que me revolvió el estómago. Me contó que tu madre, esta señora que está aquí presente, casi muere porque tu esposa canceló su cita médica diciendo que era pérdida de tiempo». Rodrigo abrió la boca para defenderse, pero el licenciado levantó la mano. «No he terminado. También me enteré de que tu madre vendió su casa y te dio el dinero para comprar la tuya, que vive en un cuarto de servicio, que le racionan la comida, que le quitaron su credencial del seguro para que no pudiera ir al doctor sola». «Eso no es», empezó Rodrigo. «¿No es cierto? ¿Vas a decirme que tu madre está mintiendo?» Rodrigo me miró. Vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Vergüenza. La vergüenza del niño que sabe que hizo algo malo y que no tiene cómo justificarlo. «Yo construí esta empresa sobre un principio», continuó el licenciado. «La familia es sagrada. Mi hermano se hizo médico para honrar la memoria de nuestra madre, que murió de un infarto mal atendido. Y tú trataste a la tuya como si fuera basura». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el aire se había vuelto sólido. Rodrigo bajó la cabeza. «Lo siento», murmuró. «No debí. Patricia me dijo que yo no sabía que mamá estaba tan mal». «No sabías porque no quisiste saber», intervine, y mi voz sonó más firme de lo que yo misma esperaba.
Yo te dije muchas veces que necesitaba ir al doctor. Yo te dije que me sentía mal. Pero tú preferías creerle a Patricia que a tu propia madre. Preferías la comodidad de no ver a la responsabilidad de actuar. ¿Recuerdas cuando tenías 8 años y te dio fiebre tan alta que delirabas? Continué, sin poder detenerme. Yo me pasé 3 noches sin dormir, poniéndote trapos húmedos en la frente, llevándote al doctor en taxi porque no teníamos carro. Vendí mi anillo de compromiso para pagar los antibióticos. Tu padre y yo nos quedamos sin comer para que tú tuvieras tus medicinas. Los ojos de Rodrigo se humedecieron. Quiso decir algo, pero yo no había terminado. Y ahora, cuando yo estoy enferma, cuando yo necesito un doctor, tú me dices que no sea dramática. Me dejas vivir en un cuarto de servicio. Dejas que tu esposa me quite mi credencial del seguro. Dejas que me racionen la comida en mi propia casa, en la casa que yo pagué. Rodrigo no contestó. No había nada que pudiera decir. El licenciado Villanueva dictó la sentencia. No despido, como yo había pedido, pero sí transferencia inmediatas a una sucursal en Aguascalientes. Reducción de sueldo del 20%. Cancelación permanente de cualquier posibilidad de ascenso. Y una advertencia. Si alguna vez volvía a escuchar que mi hijo trataba mal a alguien de su familia, el despido sería instantáneo y con carta de referencia negativa. Rodrigo salió de la oficina como un hombre que acaba de recibir una golpiza. Y en cierto modo, así era. Me quedé sentada un momento más, procesando lo que acababa de pasar. El licenciado Villanueva se acercó a mí y me tendió la mano. Señora Esperanza, fue un honor conocerla. Espero que encuentre la paz que merece. Gracias, licenciado. Por todo. No me agradezca. Los hombres como su hijo necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. A veces la vida se los enseña con suavidad. A veces, con un mazazo. Hoy le tocó el mazazo. Consuelo soltó otra de sus carcajadas secas. Este señor definitivamente me cae bien, repitió. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en la oficina del licenciado Villanueva. Estoy sentada en el patio de una casita pequeña en Querétaro, la ciudad donde vive mi hermana Consuelo. El sol de la tarde cae suave sobre las macetas de geranios que hemos plantado juntas, y el olor a tierra húmeda me recuerda a la casa de nuestra infancia, cuando éramos niñas, y el mundo parecía más sencillo. Un gorrión se posa en la cerca del jardín y canta como si no hubiera mañana. Me gusta escucharlo. Me recuerda que la vida sigue, que siempre hay algo bueno si una sabe buscarlo. La casita la compramos entre las dos con el dinero que recuperé. No es grande. Tiene 2 recámaras, un baño, una cocina que huele a café recién hecho y un patio donde Consuelo ha plantado un limonero que dice que va a dar frutos el próximo año. No es el penthouse de Guadalajara ni la casa de 4 recámaras donde viví tantos años, pero es mía. Mía y de mi hermana. Y eso vale más que todos los metros cuadrados del mundo. No fue fácil recuperar el dinero. No fue fácil. Hubo abogados, papeles, discusiones. Pero al final, Rodrigo firmó un pagaré reconociendo la deuda de los 800,000 pesos. No me ha pagado ni un centavo todavía, y probablemente tardará años en hacerlo, pero el papel está ahí, oficial, con su firma, como evidencia de que lo que yo di no fue un regalo, sino un préstamo que algún día tendrá que devolver. Rodrigo y Patricia viven ahora en Aguascalientes, en un departamento mucho más pequeño que el penthouse de Guadalajara. Él trabaja largas horas en una sucursal que nadie considera importante, llegando a las 7 de la mañana y saliendo a las 9 de la noche. Ella tuvo que buscar empleo por primera vez en su vida
y ahora es recepcionista en una clínica dental, de esas donde pagan el mínimo y te obligan a usar uniforme. Me contaron que ya no va al salón de belleza cada semana, que se pinta las uñas ella sola, en casa, con esmaltes baratos del supermercado, que vendió sus bolsas de marca para poder pagar la renta del primer mes. No me alegra su desgracia. No soy de esas personas que disfrutan viendo sufrir a otros. Pero tampoco me da lástima. Quien siembra vientos, cosecha tempestades, decía mi padre. Y Patricia sembró tormentas enteras durante años. Los niños me mandan videos por WhatsApp de vez en cuando. Sofía, la mayor, me enseñó a usar los filtros que ponen orejas de conejo y bigotes de gato. Rodrigo Jr., el pequeño, me canta canciones de la escuela y me dice: «Te quiero, abuelita», al final de cada video. Los veo, sonrío, les mando corazones y besitos virtuales. Los quiero con toda mi alma, pero ya no siento la obligación de correr a salvarlos cada vez que hay un problema. Mi salud está mejor, mucho mejor. El doctor Villanueva me ve cada 3 meses, tal como prometió. Me ajusta la medicación, me hace estudios, me pregunta cómo me siento con una paciencia que nunca encontré en los doctores del Seguro Social. Su consultorio se ha convertido en un lugar donde me siento segura, donde sé que mi voz importa, donde nadie me va a decir que mis síntomas son inventos de vieja. Me trata como si yo importara. Porque importo. Todas importamos. Consuelo y yo hemos caído en una rutina cómoda. Nos levantamos temprano, desayunamos juntas viendo las noticias de la mañana. Nos peleamos por tonterías como quién dejó los trastes sucios o quién se acabó el café. Luego nos reconciliamos tomando té en el patio, contándonos historias de cuando éramos jóvenes, riéndonos de los novios que tuvimos y de los errores que cometimos. Consuelo nunca se casó. Decía que no quería depender de ningún hombre, que prefería morirse sola a vivir arrodillada. Yo me casé joven, creyendo que el matrimonio era la única forma de ser feliz. Las dos teníamos razón, y las dos estábamos equivocadas. Ahora, a nuestros 70 y tantos años, hemos descubierto que la mejor compañía es la de alguien que te conoce desde la cuna y que te acepta con todos tus defectos. A veces, por las noches, cuando el silencio de la casa se vuelve denso, platicamos de mamá, de cómo nos criaba con mano firme pero corazón blando, de sus dichos y refranes que ahora entendemos mejor que nunca, de cómo yo hubiera reaccionado si viera lo que me hizo Patricia. Consuelo dice que mamá habría agarrado una escoba y le habría dado de escobazos a mi nuera hasta correrla de la casa. Yo creo que tiene razón. A veces pienso en Patricia. La imagino en su uniforme de recepcionista, contestando el teléfono con esa voz de miel que usa cuando quiere algo, limándose las uñas entre llamada y llamada porque ya no puede pagarse la manicurista a domicilio. Me imagino sus ojos cuando llegó la primera quincena y se dio cuenta de que el dinero apenas alcanzaba para el súper y la renta, sin sobrar ni un peso para bolsas de marca ni tratamientos de queratina. No le deseo mal, de verdad que no, pero tampoco le deseo bien. Le deseo exactamente lo que se merece, tener que trabajar por lo que quiere, igual que el resto de los mortales. A veces también pienso en Rodrigo, mi hijo, mi único hijo. El niño al que le preparé lonches con mensajitos de amor durante 15 años. El adolescente al que le curé las borracheras de las fiestas. El hombre al que le di todo sin pedir nada a cambio. No lo odio. El odio es un lujo que los viejos no podemos darnos porque nos quita energía que necesitamos para otras cosas.
pero tampoco lo he perdonado del todo. El perdón es un proceso, me dijo una vez el cura del pueblo donde crecí, y algunos procesos tardan toda una vida. Lo que sí he hecho es soltar. Soltar la necesidad de ser necesitada. Soltar la ilusión de que si yo doy suficiente, los demás me van a querer de vuelta. Soltar el peso de cargar con una familia que me veía como cajero automático y no como persona. He aprendido a cocinar para 2, no para 10. He aprendido a comprarme flores sin sentir culpa. He aprendido a sentarme en el patio, a ver el atardecer, sin pensar que debería estar lavando trastes o planchando camisas. He aprendido que el descanso no es un lujo, es un derecho. El doctor Villanueva me dijo algo en una de mis consultas que se me quedó grabado. Señora Esperanza, el corazón no solo se enferma por colesterol y presión, también se enferma por tristeza, por soledad, por falta de amor propio. Cuide su corazón físico con las medicinas, pero cuide también su corazón emocional con cariño, con risas, con gente que la quiera de verdad. Consuelo me quiere de verdad. Lupita, mi amiga de la clínica, me quiere de verdad. Las vecinas de esta calle que me saludan por las mañanas y me invitan a sus reuniones de té, me quieren de verdad. Tengo más amor ahora, viviendo en una casita pequeña de Querétaro, que el que tuve en años viviendo en una mansión de Guadalajara. Mi mamá tenía razón. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero lo que ella no me dijo es que una también puede aprender a volar lejos del nido que la lastima. Y eso es lo que hice. A los 71 años, con el corazón remendado y las manos temblorosas, aprendí a volar. Consuelo sale al patio con 2 tazas de café humeante. Me da una y se sienta a mi lado en la banca de hierro forjado que compramos en un mercado de pulgas. ¿En qué piensas?, me pregunta. En que tengo hambre, le digo. ¿Qué vamos a hacer de comer? Ella se ríe con esa risa ronca de fumadora arrepentida. Lo que tú quieras, hermana. Esta es tu casa también. Mi casa. Mía, no el cuarto de servicio de alguien más. No un rincón donde me toleran porque no les queda de otra. Una casa con mi nombre en las escrituras, con mis geranios en el patio, con mi hermana refunfuñona del otro lado de la pared. A todas las mujeres que me están viendo, les quiero decir algo. Su salud importa. Su vida importa. No dejen que nadie les diga que sus dolores son nervios de vieja. No dejen que nadie cancele sus citas, les quite sus credenciales, les racione la comida o las encierre en un cuarto de servicio, diciéndoles que es por su bien. Y si tienen una nuera como la mía, o un hijo que se dejó manipular como el mío, recuerden esto. Ustedes no están obligadas a aguantar. No importa la edad que tengan, siempre hay tiempo de empezar de nuevo. Siempre hay tiempo de decir basta. Dios aprieta, pero no ahorca. Y a veces aprieta al que menos se lo espera. Si conocen a alguien que necesita escuchar esta historia, compártala. A veces las palabras de una desconocida son el empujón que alguien necesita para dar el primer paso hacia su libertad. Gracias por acompañarme hasta el final. Y no olviden suscribirse. Aquí contamos historias reales de mujeres reales, de esas que nadie cuenta en las revistas de sociales, pero que merecen ser escuchadas. Yo soy Esperanza. Tengo 71 años. Y por primera vez en mucho tiempo, mi nombre por fin me queda bien. Porque la esperanza, como dicen por ahí, es lo último que muere. Pero a veces
cuando menos te lo esperas, también es lo primero que renace. Y aquí sigo yo, a mis 71 años, con el corazón remendado pero latiendo fuerte, esperando ver qué me depara la vida. Porque mientras haya café en la cafetera, sol en el patio y mi hermana refunfuñando en la cocina, yo sé que todavía tengo mucho por vivir. Gracias por escucharme. Gracias por quedarse hasta el final. Y recuerden, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para elegirse a una misma. Yo elegí vivir. ¿Y ustedes?